México, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos, estamos iniciando ya este jueves 30 de julio. 30 de julio ya se termina el mes y claro, los temas a discutir son muchos, pero el Ecuador tiene que ir un poco haciendo una agenda, no solo para enfrentar la pandemia y los problemas económicos que tiene, sino también de los otros que ya teníamos antes de la pandemia, y entre esos otros está el tema de la preventa petrolera, la negociación petrolera. Está para este análisis uno de los expertos más respetados en el país, el señor doctor Luis Calero, a quien saludamos. Muchas gracias, lo podemos escuchar y ver a través de EXA y la cadena Democracia, en Democracia TV también. Doctor Calero, buenos días, bienvenido. Podríamos hacer una evaluación de cómo, no sé si se ha logrado liquidar lo que tenía como venta petrolera antes del Ecuador, y esta que parece ser estas nuevas negociaciones con el mismo aval para una deuda, y por lo tanto se vuelve un mecanismo que, siendo el consumo de recursos del próximo año o de los próximos años, se vuelve un mecanismo de financiamiento, y por lo tanto habrá que tratarlo como deuda si es que el gobierno sostiene lo que habíamos criticado hizo el anterior gobierno. Bienvenido, doctor Calero, buenos días. Bien, buenos días, Francisco. Un saludo cordial a los oyentes de Radio Democracia. Mira, a mí me gustaría previamente ubicar el contexto de lo que estamos conversando, porque me parece que resulta imprescindible destacar el hecho de que el país vive una situación muy difícil desde el punto de vista económico, y dentro de lo económico el segmento de lo fiscal es dramático, independientemente de las causas que originaron, atribuibles tanto al gobierno anterior como al actual. De ello se encargan permanentemente los analistas económicos. Pero asumamos para efectos de análisis que la culpa la tuvieron tanto los anteriores como los actuales. Pero bien, entonces digo, este es un contexto bastante complicado. Si a eso le sumamos el tema sanitario, que está íntimamente relacionado, entonces la situación no pinta nada bien para el conjunto de la sociedad ecuatoriana, independientemente de los problemas que tiene de manera específica el gobierno en gestionar estos problemas. Entonces, hay una única posibilidad para solucionar un tema de déficit, un déficit previsto, un déficit estructural, más un déficit generado como consecuencia precisamente del tema de la pandemia. Una disminución de la demanda mundial de petróleo, que generó obviamente una reducción drástica de los precios internacionales del petróleo, pero eso provocó un déficit adicional. Y si a ello le sumamos eventos coyunturales como la rotura de dos oleoductos, es decir, problemas de la naturaleza en nuestro país, el asunto va complicando. Bien, perdón. Pero entonces es en este contexto en el que tenemos que hacer el análisis de este nuevo esquema, o del mismo esquema algo remozado de las preventas petroleras. Preventas petroleras que yo denomino más bien como contratos de largo plazo.
Y el contrato de largo plazo obviamente que implica una preventa, es decir, voy a vender lo que a futuro voy a producir. Ese es conceptualmente un contrato de largo plazo. ¿Qué sucedía en el gobierno anterior? El gobierno anterior utilizaba dos mecanismos: créditos directos y créditos simulados. Los créditos simulados eran estos de las preventas con el pago de un anticipo. Y ese anticipo, a su vez, era devengado pagando intereses, es decir, era un crédito simulado. Y eso es lo que observó la Contraloría General del Estado, por ejemplo, en sus numerosos exámenes. Este era uno de los temas, que se daba un tratamiento como que si no fuese un endeudamiento externo. Entonces se simulaban operaciones comerciales para disminuir incluso el monto de la deuda. Endeudamiento simulado o camuflado. Eso se supone que en esta oportunidad, con las observaciones, con las conclusiones de los informes de la Contraloría, se estaría evitando. Y se está diciendo que existen dos operaciones definidas, la una de carácter financiero y la otra de carácter comercial. No conozco yo, desgraciadamente, el borrador del contrato, de los acuerdos se van a firmar para poder opinar con mayor certeza y decir si estamos o no estamos en la misma línea. Hay algunos asuntos de fondo que nos indicarían que estamos en la misma línea, porque están atadas dos operaciones, una financiera y otra comercial. ¿Sí? Y podríamos ir analizando y desmenuzando cada uno de los está el doctor Calero. Las prácticas anteriores. Está el doctor Calero ya con nosotros, también el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, el señor ingeniero Fernando Reyes, a quien saludamos. Ingeniero Reyes, bienvenido, buenos días. Bueno, el esquema y el contexto planteado por el doctor Calero es: todavía no tenemos datos y parece que sobre deuda en general en el gobierno anterior y en este vamos a tener, pese al trabajo que hay que reconocer se ha hecho en este tema de la preventa, estaríamos en las mismas condiciones. Desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros, no sé, o como vicepresidente usted, ¿cuál sería su comentario? Bienvenido, buenos días, ingeniero Reyes. Buenos días. Bien, quisiera yo darle un contexto, tal vez un poco con el marco legal, para ver si es que esta nueva negociación o preventa cumple y se ajusta a la Constitución y eso permite que el artículo 1 del decreto 1075 pueda aplicarse. Voy a leer una parte del artículo 315 de la Constitución, en donde dice que las empresas públicas funcionarán como sociedades de derecho público con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o subsidiarias relacionadas o asociadas de carácter público y a nivel que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueron invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Bueno, es evidente que en este caso no se cumple con este artículo para el tema de tanto de Petroamazonas como de Petroecuador, que sería que es aquella empresa pública con la cual se está negociando la preventa. Pues porque obviamente todo el dinero que se genera como producto de la actividad petrolera, la venta de crudo, por ejemplo, o todos los dineros que se generan por la venta interna de los combustibles, van directamente al presupuesto del Estado. Es decir, que la empresa pública no está generando ni excedentes como para que sean reinvertidos y no está generando utilidades. Con ese antecedente, entonces, la parte correspondiente al artículo 1 del decreto 1075, que dice una parte segregué, el directorio podrá ejercer tal atribución cuando los estudios realizados y remitidos por el ente rector de las finanzas públicas, además de los informes del gerente general de la empresa, justifiquen que las operaciones
que integren la estructura respectiva consideradas de manera integral, sean indispensables para generar un beneficio financiero económico para el Estado en su conjunto, sin limitarse al rendimiento y utilidad empresarial. Claro. Si Ahí lo que eso está efectuado, no está generando. Ingeniero Reyes, ahí está la argumentación sobre cómo usar esos recursos, un poco darle el sentido, y ahí sería la pregunta a los dos, pero primero a usted, ingeniero Reyes, decirle, esta base jurídica que ya fue analizada y usada, por eso decíamos hay una especie de mecanismo similar al del gobierno anterior, quizá en este decreto lo que se está diciendo es un poco siendo el Estado un todo y esta siendo una empresa pública, va a tomar decisiones en virtud de ese endeudamiento o no sería. Eso es, ingeniero Reyes. A ver, es evidente, repito, de que no hay generación de excedentes ni hay utilidad Ya. por parte de Petroecuador por su actividad económica, por cuanto todo se transfiere al Ministerio de Finanzas. Y anualmente lo único que tiene Petroecuador en este caso es simplemente un presupuesto para que pueda mantener sus operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el excedente económico petrolero lo está manejando finanzas. Y entonces lo que se está haciéndose con este artículo 1 simplemente es justificar lo que ya se viene haciendo. Y desde ese punto de vista, tal vez este artículo pierda legitimidad por cuanto está en contraposición de lo que establece lo que había dicho el artículo 315 de la Constitución, que determina que efectivamente, en este caso Petroecuador, tenga autonomía económica, financiera, administrativa, etcétera. Ya. Entonces, eso podría ser tal vez un análisis que los juristas pueden hacer, pero que a nosotros como Colegio de Ingenieros sí nos llamó la atención, porque como esto es como que se estuviera diciendo llueve sobre mojado, o sea, lo que están es justificando lo que ya vienen haciendo. Señor doctor Calero, a ver, la Constitución ciertamente dice eso, pero primero no podríamos saber si hay ni utilidades o rendimientos de la empresa, porque no tienen nada de empresa, digamos así, con crudeza, doctor Calero. Pero segundo, el decreto lo que me parece a mí intenta, y hay la consulta jurídica para empatarle, como ha dicho el señor ingeniero Reyes, entre si estamos haciendo lo mismo, como dice él, llueve sobre mojado, o si le están dando un mecanismo para endeudarse a través de lo que tenemos. Esto es lo que hay, doctor Calero. A ver, mire, esto lo hemos venido señalando desde hace como unos 10 años. Esto no es una cuestión de última data. Habíamos estado permanentemente confrontando lo que dispone la Constitución y lo que desde el año 2009, es decir, al año siguiente que entró en vigencia la Constitución, comenzó el gobierno del señor Correa a hacer con los presupuestos. En los presupuestos se incluían los ingresos petroleros y simplemente se violentaba lo que dice la Constitución, que la Constitución en el tema relativo al presupuesto del Estado determina y prohíbe de manera expresa que el presupuesto esté integrado por los ingresos de las empresas públicas. No lo dice de manera específica los ingresos petroleros, sino que los ingresos de las empresas públicas no deben formar parte del presupuesto del Estado, más sí los excedentes que estas generaren. Entonces el tema de excedentes es un tema contable. Pero ¿cómo consigue usted señalar? Es un problema del flujo de caja, de los flujos. Hay una preventa petrolera, hay una venta de largo plazo, que en esta situación no es como en el gobierno anterior, que está de por medio un anticipo. Aquí simple y llanamente es la operación comercial de una venta a largo plazo. Y lo que nosotros debemos determinar es si esa venta a largo plazo es la más conveniente para el interés nacional, por un lado, y si por otro lado reúne o no reúne con todos los requisitos legales y constitucionales que deberían aplicarse para este caso. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas desde hace algunos años de igual manera permite
que para determinadas operaciones de endeudamiento, operaciones financieras, el ente rector de las finanzas públicas pudiera coordinar con las empresas públicas algunas operaciones de carácter comercial que hicieran viable esa operación financiera. Eso está previsto en una ley orgánica. Esto no es cuestión del último decreto del presidente de la República, que para mí era un decreto innecesario. Si querían aplicaban esa disposición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que está vigente y nadie ha demandado la inconstitucionalidad de esa norma. Pero bien, entonces el asunto es que simple y llanamente vienen a repetirse, y por eso yo decía, lamentablemente no conozco el texto del borrador del acuerdo de los contratos comerciales, de los contratos financieros que están celebrando el gobierno en este caso. Porque si se replicase el mismo esquema anterior, es decir, que se le obliga a Petroecuador a mantener una cuenta en el banco, en el Banco de Exportaciones e Importaciones de la China o en el Banco de Desarrollo de la China, dependiendo quién dé el crédito. Si se le obliga a mantener una cuenta para a esa cuenta acreditar, ¿no es cierto?, el producto de las ventas que realice Petroecuador, y que de esa cuenta automáticamente se debiten las cuotas trimestrales o semestrales para pagar el crédito, entonces estamos hablando de que prácticamente es lo mismo, una subordinación de un contrato comercial a un contrato financiero, un contrato principal que sería el contrato financiero con un contrato accesorio que sería el contrato comercial. Digo, lamentablemente no conozco el contenido del texto de esos contratos, de los pero contratos por el esquema, doctor Calero, del decreto, por ese esquema de... Doctor Calero, por el esquema del decreto parecería entonces que sí, la modalidad es esa. Y claro, ahí las dificultades, tanto que han señalado la Contraloría, como el análisis que ustedes han hecho, doctor Calero, vuelve a ser una incógnita. Entonces no hay otro modelo con el que negociar con la China, que es el que nos está financiando. Otro de los elementos que no se puede soslayar de manera alguna, así como no se puede soslayar la crisis económica, la crisis fiscal, la crisis sanitaria, no se puede soslayar la presencia gravitante, yo diría avasallante de China en el mundo. Es la segunda potencia mundial y está como una fuerza, continúa con una fuerza incontenible en los temas de financiamiento y de incursión en las finanzas de todos los países en el mundo. Mire usted, hace pocos días acaba de cerrar un acuerdo negociado durante unos 4 años con Irán, con un compromiso de inversiones sobre los 400.000 millones de dólares, de los cuales 280.000 millones se dedicarán a asuntos energéticos. Por un lado, o sea, China se compromete a esto con Irán, pero Irán a su vez se compromete a proveerle de petróleo y con precios descontados. Y eso ya ha sucedido en Latinoamérica con Venezuela, 62.000 millones de dólares, que es la deuda cortada a diciembre de 2017 Venezuela, con Brasil, con México, con nosotros. Ese es el esquema. Ya tiene sus endeudamientos en este tipo de circunstancias con la China. Entonces, la China es un hecho innegable en este momento en la economía mundial, y nosotros desde hace años estamos inmersos en ese esquema. No hemos logrado salirnos de ese esquema y parecería que seguimos arraigados en él. Señor ingeniero Reyes, técnicamente, en cambio, esta negociación, esto que nos dice el doctor Calero, ya es un esquema de negociación del gobierno chino, o sea, de la segunda potencia mundial, en donde nunca los anteriores que hablaban de soberanía y todo eso, nunca le pusieron en esa negociación la soberanía de por medio. Ingeniero Reyes, técnicamente, las dificultades de vincular lo financiero con la producción petrolera y la técnica. ¿Ustedes han analizado qué problemas nomás le traen a la empresa pública Petroecuador, Petroamazonas, en esta que le dividieron, ingeniero Reyes?
Bueno, desde el punto de vista de la producción, lo que hace es comprometer dinero, producción a futuro, para durante 5 años entregar 50 millones de barriles a 10 millones anuales, lo cual obviamente deja casi sin saldo de exportación a lo que se conoce como petróleo en el mercado spot. Eso por un lado. Por otro lado, no está considerando el hecho de que evidentemente los niveles de producción que se esperan, que se ha calculado para este año, no se van a cumplir, y es posible que también el próximo año no se llegue a alcanzar los niveles que en el caso para este año se calcularon en 193 millones de barriles, y que por la pandemia y por la reducción de la demanda posiblemente a lo mejor estaremos volviendo a los 135 millones de barriles, y esa es una herencia que queda para también el próximo año. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de ingresos por parte de las dos empresas públicas, porque obviamente desde el punto de vista económico hay una relación, se les trata a tanto Petroecuador como Petroamazonas como una empresa única, pues los dineros que genera la producción que genera Petroamazonas es vendida por una parte, y por otra parte con eso se carga a las diferentes refinerías del país. Entonces, si bien es cierto, se va a tener unos ingresos de 1.400 millones de dólares que van a servir para paliar temporalmente la crisis, pero por otro lado no se ve una gestión gubernamental como para que en términos productivos los próximos años del próximo gobierno puedan generar condiciones para que se incremente la producción de petróleo, por cuanto lo que se está viendo hacia futuro es que definitivamente estamos entrando en la declinación definitiva, y en donde se espera que para el arranque del próximo gobierno el saldo exportable no pase más allá de 135 millones de barriles, de los cuales habrá que ir descontando los que se está queriendo comprometer. Señor doctor Calero, esto que nos dice, estamos comprometiendo, pero además hay proyectos como el de repotenciar, ahora sí parece la refinería Esmeraldas, un poco incluso hacerle una pequeña al lado para poder tener por lo menos controlar lo que consumimos y tener bajo ese control lo local. Entra entonces también en dificultad cómo vamos a proveer eso, o desde el punto de vista jurídico usted creería que no, que solamente es esta comparación, y usted ha descrito perfectamente el modelo chino, cómo se negocia en el mundo. Entonces no es posible, si la India se somete, Brasil se somete, bueno, Venezuela no digamos, pero ¿cómo entonces discutimos una forma más transparente para esto, doctor Calero? ¿Qué proponemos? Y un datito adicional, el mayor tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano es la China. Es decir, que no solo somos, no es cierto, los de por acá bajito nada más, también son, y en Europa hay de igual manera muchos compromisos de esta naturaleza. Pero bien, mire usted, son hábiles negociadores, históricamente son unos hábiles negociadores los chinos. Lamentablemente todos los reportes indican que conjuntamente con su habilidad negociadora han implementado otras prácticas. Sistemas de corrupción, así hablando clara y definitivamente, sistemas de corrupción. Lo dicen todos los análisis a nivel internacional. Pero bien, mire, ellos tienen, y deben tener aquí la asesoría legal, pero muy expedita. Ellos en uno de sus contratos establecieron que en el caso de que cuando se hablaba de la famosa refinería del Pacífico y había la posibilidad de que el crudo fuera, hablábamos inicialmente 300.000 barriles, luego 200.000 barriles, que esos volúmenes fueran a la refinería del Pacífico, simple y llanamente en vez de venderles crudo se les vendería derivados. Es decir, ellos de ninguna manera perdían, siempre le mantenían ligada. Si no quedaban saldos exportables de crudo,
iban a existir saldos exportables de derivados del petróleo. Ellos se protegen, estaban protegidos definitivamente. Mire, mi estimado Francisco, yo había planteado como solución, yo no soy enemigo de los contratos de largo plazo, definitivamente que no. O sea, son formas de negociación. Pero por supuesto, cualquier productor lo que desea es una estructura contractual de largo plazo, porque de esa manera puede planificar de mejor manera su producción, etcétera, manejar sus finanzas y cosas por el estilo. El asunto es en qué términos se lo realiza, en qué términos se lo negocia. Mire usted, he venido de igual manera desde hace algunos años proponiendo que se incluya una cláusula para revisiones semestrales del precio de facturación. Sabemos todos que el precio de facturación está conformado por el referencial, generalmente el WTI, menos un diferencial y más un premio. Pero las condiciones de mercado en determinados momentos pueden determinar que ese premio sea superior, y en cuyo caso nosotros estaríamos con una virtual pérdida. Bien, si se hicieran unas ventas de spot cada semestre, y serían las que marcaran para el siguiente semestre el precio de facturación, especialmente el tema del premio, yo creo que nos estamos ajustando a las condiciones del mercado y estamos defendiendo los intereses nacionales. Mira, yo he dicho, a mí no me interesa que sea una empresa estatal, que sea una empresa privada, que sea un trader, que sea un consumidor final. No, el que mejores condiciones ofrezca para el país, ese debe ser quien se lleve nuestro petróleo. E independientemente de lo que él haga con ese crudo. Pero quien nos ofrezca las mejores condiciones. Para eso se requerían licitaciones. Aquí me parece que hay una mini licitación, o ha habido una mini licitación entre 3 empresas chinas. Pero las empresas chinas, doctor Calero, son de la China, no son empresas privadas, no son, o sea, 3 empresas chinas es como decir, estoy negociando con el doctor Calero en 3 oficinas. Aquí no sé si se dice por chino o porque tengo 3 oficinas, que no, ni lo uno ni lo otro, se equivocó, ni tengo 3 oficinas ni estoy chino. El asunto es que parecería que se quiere dar, no sé, un maquillaje, unos brochazos ahí para diferenciar. Pero también hay información. Mire, aquí existen varias empresas chinas de servicios, y entre ellas compiten aquí, y son feroces en competir entre ellas. O sea, no quisiera tampoco ser muy exagerado y permiten decir no hay competencia entre ellas. Las empresas públicas de la China de igual manera responden a distintas provincias. ¿Sí? Algún momento aquí había la posibilidad de una competencia, por ejemplo, entre Petroecuador y Petroamazonas, cuando ambas tenían la competencia de explorar y explotar petróleo. Había la posibilidad de que algún momento, si es que se liberaba y se hacía una licitación para determinado campo, pudieran participar las dos. Sí. Entonces yo tampoco me iría al extremo, ¿no? Pero de todas maneras están las 3 circunscritas a un lineamiento, y el lineamiento viene dado por el banco que va a conceder el crédito, porque ahí hay que mirarle en su conjunto el tema. Ellos mirarán su interés en conjunto, las empresas chinas más el banco que otorga el crédito, y nosotros deberíamos haber hecho y hacer acá igual, mirar en su conjunto el interés nacional. Por un lado el Ministerio de Finanzas y por otro lado la empresa pública, porque tampoco es que por autónoma se convierta en autárquica. Claro. Es autónoma y debe permitirse el manejo de sus finanzas, debe permitirse de invertir, reinvertir, crecer, y eso es lo que no se ha permitido desde la vigencia de la Constitución actual, por lo menos no se lo ha permitido nunca. Señor ingeniero Reyes, entonces, planteado así la pregunta desde el punto de vista técnico, ustedes son ingenieros petroleros, ¿cómo se puede avanzar en esta negociación, que vemos que es un esquema difícil, pero que el doctor Calero nos plantea que en el contrato podríamos tener ciertas garantías, pero a su vez trabajar para que la empresa pública pueda seguir produciendo lo que incluso ya estamos comprometiendo para la venta, y que adicionalmente pueda generar excedentes? Eso significa exploración y explotación por parte nuestra, invitar a otras empresas
¿qué más? ¿Cómo visualiza usted esa parte para incluso contrarrestar lo difícil que va a ser esta negociación o que ya ha sido la negociación con China, ingeniero Reyes? Bueno, el hecho de que estemos ya comprometiendo alrededor del 40% de la producción diaria de Pacha por los próximos 5 años, obviamente obliga a que el actual gobierno y el próximo consideren la situación de que es necesario de que vayamos a incrementar la producción y no necesariamente viéndole el coste mediano plazo. La exploración es la llamada a resolver ese problema. Pues quiero comentar este hecho. Una vez que se terminen o estén por terminarse las reservas remanentes, que son de alrededor de 1.300 millones de barriles, es un poquito bajo ese dato, pero es el dato oficial del ministerio. Entonces, simplemente lo que vamos a ir viendo es de que el tratar de ir ya al suroriente para incorporar esas reservas de producción tiende a tornarse más dificultoso. Cuando esas reservas que dije hace un momento sean mínimas, su producción sea mínima, se podrá recién ahí tomar conciencia de que alrededor del 80% del petróleo descubierto de los campos que están en producción va a quedar en los yacimientos, por cuanto lo que le denominamos factor de recobro, que es un promedio del 19%, implica de que de cada 100 barriles descubiertos, solo 19 que serán extraídos y 81 va a quedar ahí. Pero eso Entonces, significaría que las nuevas técnicas entonces no funcionaron, señor ingeniero Reyes. no se ha estado yendo hacia nuevas técnicas. Lo que se ha hecho es optimizar la extracción de petróleo a partir de pozos, eso sí, acelerando la producción con varios argumentos técnicos que se pueden hacer. Nuevas técnicas sería ir incorporando como reservas y luego como producción esta enorme cantidad, una parte de esta enorme cantidad que quedarían en los yacimientos que sobrepasa los 30.000 millones de barriles, sin incluir el campo Cungarayacu de crudo estapezado que tiene más de 6.000 millones de petróleo en sitio. A esta, para atraer capitales, inversiones, tecnología, ingeniería, en lo que se reconoce como recuperación mejorada, se necesita darle más o menos un marco legal, un marco económico, un marco administrativo que parecido al que se le da para la exploración de petróleo, por cuanto entramos en un juego de oportunidades que se le establece a partir de análisis de riesgo y que más o menos van diciendo qué es lo que se puede ir incorporando, con qué producción y a qué costo. El mundo, por la pandemia y por la irrupción de las energías renovables, está entrando en juego de una visión en donde desde el punto de vista energético ya se establece las limitaciones que podría estar teniendo para que en las inversiones nuevas en exploración y explotación de petróleo, sino que también ya, como quien dice, ya le salió a alguien que le está haciendo coteja a la energía proveniente de los combustibles fósiles, y también eso está dando lugar a que inversionistas serios ya no vean solamente al petróleo como fuente principal de sus ingresos, sino que también están yendo a las energías renovables. Entonces, nosotros, ¿me escuchas? Sí, no, les decía, pero entonces una negociación de preventa no es mala. En no es virtud de mala las perspectivas. Dada la situación económica que tiene el país y dado el hecho de que no es nada fácil establecer si es lo más apropiado, si vendemos ese petróleo en el mercado spot y lo comparamos con el negocio que se está haciendo en este momento. Con China, obviamente, va a ayudar a que se alivie un poco la caja fiscal, pero paralelamente tenemos que ir precisamente a extraer más petróleo de los mismos yacimientos. Y eso no se le va a hacer haciendo pruebitas de un día en un pozo con cualquier químico, sino generando un nuevo modelo de contratación para lo que se denomina recuperación mejorada de petróleo.
Ese es el camino que la recuperación económica del petróleo no sea, como quien dice, el invitado mal visto en esto de extraer petróleo, sino que sea algo bienvenido porque su potencial es enorme. Para el campo Pungareyacu se puede pensar en realizar una serie de limitaciones para que diferentes empresas que tienen asimismo variada tecnología vengan y hagan algunas pruebas, y toda esta contratación en general podría hacerse incluyendo al artículo 12.1 de la ley de hidrocarburos, que habla de los contratos de participación. La contratación por recuperación mejorada y por el campo Pungareyacu también se podría hacer bajo la figura de participación, pero aplicada ya a procesos, no necesariamente a áreas. Ya, ingeniero Reyes, ahí entonces les voy a plantear a los dos, se nos fue el tiempo, pero sí quisiera una última reflexión. Señor doctor Calero, lo que nos dice el señor ingeniero Reyes es todo un mecanismo que hay que hacer en la empresa pública y sobre todo en la producción y exploración. Y esto que me ha sorprendido, que el 80% del petróleo está ahí, se queda, que solo el 19% se puede. Entonces ahí tenemos un trabajo por hacer. Y entonces no habrá cómo negociar también un crédito para que de una vez nos den sacando ese petróleo, para así decirlo con simpleza, y que los 2 o 3 puntos que usted ha señalado deberían incluirse en los contratos, le darían mayor transparencia y ya no solo nos preocuparía que se están gastando la plata del futuro, doctor Calero. A ver, mire, Francisco, usted es muy concreto en los asuntos. Yo creo que lo que primerito necesitamos un acuerdo nacional por la energía. Ya. Dentro del acuerdo nacional por la energía hay que incluir la parte correspondiente a los hidrocarburos. Dentro de la parte de los hidrocarburos, los ecuatorianos quisiéramos ponernos de acuerdo qué mismo queremos que sea el petróleo. Si el petróleo sigue siendo una fuente de recursos de la caja fiscal, o es una fuente para el desarrollo del país con otra proyección, con otra visión totalmente diferente de la actual. Es lo primero. Mire, lo otro, los actuales contratos, los contratos que el gobierno anterior, cuando entregó las joyas de la corona, cuando migró los contratos de participación a prestación de servicios, el justificativo era la recuperación mejorada. Y vaya a ver usted si es que hay un tal proyecto de recuperación mejorada. Todos los contratos contienen cláusulas que obligan a las empresas a incursionar en proyectos de recuperación mejorada. Y ninguno hizo. Posiblemente que tenía que negociarse una nueva tarifa por las inversiones y los riesgos que conlleva esa opción. ¿Sí? No se la ha cumplido. Durante 10 años hemos tenido la cantaleta de la recuperación mejorada y nunca se la ha hecho. El ingeniero Reyes no me dejará mentir, tampoco es que con un proyecto de recuperación mejorada vamos a alcanzar ese 80% restante. No. Aquí existirán incrementos del 5, del 10, del 15% del factor de recobro. Es decir, de un 20% podríamos pasar a un 25% y en casos excepcionales a un 30% de recuperación de ese petróleo in situ, de esas reservas iniciales. ¿Sí? Entonces, yo digo, pero lo primero de lo primero es definir en el marco de una política energética, de un acuerdo nacional por la energía, para ir viendo las energías renovables, para ir viendo que se cumpla la Constitución, por ejemplo, en el sentido de que hay que respetar algunas de sus disposiciones, de que la explotación de los recursos no renovables tienen que considerar la responsabilidad intergeneracional, porque de pronto nosotros nos estamos comiendo, entre comillas, ¿no es cierto?, los recursos que les corresponden también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y entonces aquí no es de producir por producir, de incrementar la producción por incrementar la producción. Si es que vamos a eso, que pero es entonces tampoco un mundo que para se quede. que todos los recursos, discúlpeme Francisco, todos los recursos que se genere con el incremento de producción vayan a un fondo. Y ese fondo sirva para el desarrollo del país. Eso sí. Un fondo de ahorro y de inversión. Lo que era el FEIREP. No tanto así, pero yo digo uno Pero mejor, sí, con una mejor visión,
porque el FEIDE también tenía sus Tenía, visiones y también sí, tenía era- sus Era un temores. poco terminar con la deuda, ¿no? Y una parte Era era para terminar eso. con la deuda, Claro, pero estaba atado pero de todas maneras todavía a estaba los atado. requerimientos del FMI, de los organismos multilaterales. Aquí un fondo autónomo, ya, un fondo soberano que lo manejemos los ecuatorianos, un fondo que sirva para financiar proyectos de desarrollo, que vaya a lo social, que vaya a solucionar problemas de educación, etcétera, un fondo que sea manejado técnicamente. Mire usted, el fondo de Noruega, ¿no es cierto? claro. Sobre los 900.000 millones de Claro, dólares. pero un fondo manejado autónomamente. eso han venido trabajando ya desde hace 30, 40 años, ¿no? Entonces el monto ese, claro que sí. Comenzaron como nosotros, comenzaron Así es. casi como nosotros Hay que en la explotación comenzar. petrolera. Hay que comenzar, como dice usted. Señor ingeniero Reyes, se nos fue el tiempo, le pediría un último mensaje sobre cómo hacerlo, y el doctor Calero ha ensayado yo varias formas, digamos, de cómo hacerlo. Desde la técnica, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, quisiera yo señalar de que como colegio nosotros hemos hecho un estudio respecto a la transición energética que tiene que ocuparse de que cada vez menos importe menos combustibles fósiles y por el contrario se dé opción para que crezcan las energías renovables, en particular la energía solar fotovoltaica, cuyo potencial anual, escuchen esto, en el territorio ecuatoriano tiene un potencial de 283 millones de barriles de petróleo equivalentes. Este sería un tema que podría tratarse en otra oportunidad. O sea, cómo ir dejando de emitir gases de efecto invernadero y cómo ir generando condiciones para la transportación limpia, por ejemplo, el territorio ecuatoriano lo tiene. Pero también necesitamos generar más ingresos y obviamente la mejor alternativa de recuperación mejorada, ya no tanto como la Cantareta, por cuanto, por ejemplo, Petroamazonas tiene sistemas de recuperación mejorada de lo que le denominamos de bajo costo, reduciendo, bueno, es un asunto técnico, la facilidad del agua en el yacimiento, con lo cual se puede movilizar más petróleo. Hay empresas como ENAR de Chile y otros que también están en eso. Lo que pasa es de que la forma como se le enfocó en la contratación petrolera no es la adecuada, y nosotros lo que consideramos es que Es para una especie de renegociación entonces de eso. no, pues, la recuperación mejorada puede ser un apéndice de un contrato Ya. de exploración. Tiene que Bueno, ser algo diferente, algo propio para generar condiciones adecuadas para que el Ecuador vaya en esa dirección. Les comprometemos a los dos, y por suerte, claro, al doctor Calero no hace falta, a usted tampoco, ingeniero Reyes, comprometerles a seguir en el análisis, y ustedes, por lo general, nos ayudan a los medios de comunicación a reflexionar, como suelo decir yo en público, sobre lo que puede y se debe hacer. Ha estado con nosotros el señor doctor Luis Calero y el Preventa Petrolera, y de inmediato